Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. La semana recién comienza, decir los corajes, pero no tiene caso. Mire, hace muchos años, cuando yo era más joven, sí me molestaban ciertas cosas. Hoy, ya viejo, pues ya tomo las cosas más filosóficamente. Lo que estoy viendo hoy, quizá a muchos jóvenes conscientes de la situación del país sí les moleste. A mí simplemente me causa asombro de ver cómo un país que está en tan difíciles condiciones, con una clase política chaparra, enana, mezquina, sin la menor conciencia de cuál debe ser su papel en estos momentos, y las decisiones que no se pueden tomar, iba a decir las que se están tomando, pero no, las decisiones que no podemos tomar o que no pueden ellos tomar, específicamente nuestros legisladores. Yo no sé si este fin de semana o desde el jueves de la semana pasada, vio usted accidentalmente la transmisión del canal del Congreso que daba cuenta de la discusión que se llevaba a cabo en el seno de Comisiones Unidas, es decir, dos comisiones juntas trabajando, la Comisión de Energía del Senado y la de Asuntos Legislativos Primera, y el espectáculo que se presentaba ante nosotros en la pantalla. Yo no sé si tengamos conciencia plena de la adoración que tenemos por el pasado. En la gobernación hay ciertas reglas no escritas. Una de ellas establece u obliga al gobernante y a la clase política en general a que si las condiciones que dieron lugar a ciertos ordenamientos legales cambiaron, es obligado cambiar aquel ordenamiento legal. Esto no crea usted que es ciencia infusa, es simplemente sentido común. Incluso hay una frase que se le achaca al señor John Maynard Keynes, que es la adoración y el ídolo de aquellos que ven el gasto público como la panacea para curar todos los males. En realidad es una visión injusta del gran economista que fue el señor Keynes. Él no planteó eso de manera tan burda como algunos de sus disque seguidores plantean. Sin embargo, cría fama y échate a dormir. Se da cuenta de alguna vez que el señor Keynes estaba, no sé si en el vestíbulo de un hotel, se acerca una persona a reclamarle o a señalarle que hubiera cambiado de posición ante cierto tema o cierto problema. La respuesta de John Maynard Keynes fue tan simple como esta. Señor, le dice, cuando los hechos cambian, yo cambio mi posición. ¿Qué hace usted?, le dice. Dándole a entender simple y sencillamente que la visión que tiene uno de los problemas no es algo estático, no es algo inamovible. Sin embargo, para una buena parte de la clase política nuestra, esto no es cierto, no funciona así. Hoy, por ejemplo, tiene usted en nuestras cámaras, la de senadores y la de diputados, un buen número de sus integrantes que establecen y defienden con un celo digno de mejor causa que la Constitución de 1917, prácticamente 100 años, cumplirá en 3, debe mantenerse tal cual, incólume, intocada, no se le debe mover absolutamente nada, particularmente en temas como el agrario y el energético. Otros se van a 1938 y dicen que lo que hizo el general Cárdenas como presidente de la República fue lo máximo que pudo habernos pasado y así debe permanecer el manejo de la industria petrolera. Otros se ubican en los años del despilfarro irracional y absurdo del gasto público con el presidente Echeverría y el presidente López Portillo. Y dicen que la solución es que regresemos a esos años de locura presupuestal. Al final de cuentas, lo que no entendemos es que las condiciones que dieron lugar
a la redacción del artículo 27 hace casi 100 años y las condiciones que dieron lugar a la expropiación de los activos de la industria petrolera, que no del petróleo, en 1938, y las condiciones que hicieron posible aquellos 12 años de despilfarro, dispendio, corrupción de Echeverría y López Portillo, no entendemos que esas condiciones ya no están presentes. En consecuencia, deberíamos adecuar nuestro andamiaje jurídico para aquello que fue válido hace 100 años, lo eliminemos hoy y lo ajustemos a las nuevas condiciones. Para que aquello que planteamos como mexicanos en 1938, lo ajustemos también a las nuevas condiciones del mundo de la energía, y aquellas locuras presupuestales de Echeverría y López Portillo las desechemos de una vez por todas y generemos una gobernación en lo que se refiere al manejo de las finanzas públicas totalmente diferente y adecuado a las nuevas condiciones del mundo, no solo de México. Sin embargo, nos negamos a hacer esto. Pero esto que le digo es una muestra de esa adoración irracional, casi religiosa, del pasado. Pero hay otra adoración del pasado más peligrosa aún. Imagine usted que en sus manos está proponer una iniciativa para que la apruebe el Congreso de la Unión. El Congreso analiza las causas que motivaron su iniciativa y aprueba tal cual lo que usted propuso. Perfecto, muy bien. Pero resulta que a los 6 meses se demuestra que lo que usted propuso fue un error. Bueno, un gobernante, un político con una visión objetiva de lo que debe de ser la gobernación en estas condiciones, rectifica, adecua ese ordenamiento que fue propuesto por el Ejecutivo, por usted, y construye uno nuevo que responda a esa realidad que le está diciendo a usted: te equivocaste. Pero cuando el político, cuando el funcionario insiste en mantener inalterado ese ordenamiento legal, prácticamente nos está diciendo: lo único correcto es lo que yo propongo, y si la realidad no está de acuerdo, que la realidad cambie para que se adecue a lo que yo planteé. Aquí estamos ante no solo la adoración del pasado, de ver lo que consideramos correcto como algo inamovible, pero también considerar, por la soberbia que nos embarga, que lo único correcto, justo y benéfico para el país es lo nuestro. Esto último es sumamente peligroso para un gobierno e incluso para un país, porque si no se rectifica a tiempo, si no se cambia el contenido de ese ordenamiento legal, los efectos pueden ser desastrosos, no solo para el gobierno, sino para el país entero. Puede llegar incluso esta situación a provocar que el gobierno y el país pierdan su viabilidad y el gobierno caiga, o que aquel país pueda desmembrarse. No me cree, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que pasó en la Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas? Esto que le estoy comentando. No se atrevieron o no quisieron reconocer que lo que habían planteado decenios antes ya no era posible sostenerlo. Es más, ya era inconveniente y peligroso para la viabilidad misma de ese país seguirlo manteniendo. ¿Cuál fue el resultado? Que se extingue, se desintegra la Unión Soviética. Como ese hay varios ejemplos similares donde los políticos o el gobierno en su conjunto se aferran a lo que promovieron y que el Congreso o el Parlamento aprobó. En la medida, pues, en que no se entienda que desde hace 20 o 30 años, por poner una fecha, el mundo o la economía de prácticamente todos los países del mundo se mueve por dos cosas: la volatilidad de las condiciones y la inestabilidad económica. Es más, pudiéramos incluso decir algo que es una evidente contradicción:
lo único constante es el cambio permanente. El cambio hoy, mañana y pasado de lo que aprobamos ayer, de lo que aprobamos hoy y de lo que aprobaremos mañana. Un buen gobernante, un buen político lo es en la medida en que entienda que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de cambio sistemático y permanente. En la medida pues que el político se aferre a ese pasado, pero deje usted el de hace 50, 60, 80 o 100 años, que se aferre al pasado de hace 6 meses y se mantenga, como dicen, se mantenga en su macho, las consecuencias pueden ser muy negativas. Primero, para la economía, si el ordenamiento legal fue en materia económica, o para la vida política y democrática, si el ordenamiento fue en materia de práctica política, partidos políticos, gobernación, gobernabilidad, etc. De ahí, pues, que sea conveniente y urgente que en este país entendamos que cuando un ordenamiento legal entra en vigor y se empieza a aplicar, y la economía de manera inmediata nos envía mensajes por diferentes vías de que lo aprobado no es positivo, ni estimula la inversión, la creación de empleos, el consumo, etcétera, etcétera, la obligación, primero del que la envió, del que la dibujó mentalmente y la escribió y la envió al Congreso, debe reconocer ese hecho. Y segundo, el Congreso que la aprobó debe entender también eso y modificar aquellas partes que están causando un daño en la economía. Pero repito, en la medida en que el promovente se monte en su macho y no se quiera bajar de ahí y diga, esto va a seguir en los próximos tantos y tantos años, cuidado, porque el país puede sufrir consecuencias de una gravedad que quizá no alcancemos a pensar o a imaginar en estos momentos. La soberbia en la política como en la vida diaria es pésima consejera. Normalmente lo lleva a uno a tropezarse con la misma piedra, como diría un buen amigo finado ya de Sonora, cuantas veces sea necesario. Ojalá pues que ante algún ordenamiento específico acerca del cual la economía nos está diciendo es equivocado este ordenamiento, los promoventes y el Congreso decidan poner manos a la obra y cambiar lo que sea necesario para obtener resultados positivos en cuanto al crecimiento económico se refiere. Yo creo que usted sí sabe a qué ordenamiento me estoy refiriendo, ¿verdad que sí sabe? Usted es gente inteligente, por eso ve Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Muchas gracias y muy buenas noches, y lo espero mañana cuando la moneda que hoy esté en el aire haya caído y se sabrá si la patria amenazada defendió el honor y obtuvo una derrota aplastante, para ver si así nos ponemos a trabajar. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.